No me he explicado bien. Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a esta jornada de presentación del cuarto estudio sobre la responsabilidad social empresarial en el sector cementero. En nombre de la Fundación CEMA es un verdadero placer dar la bienvenida, como les decía, tanto a la gente que os habéis animado a asistir presencialmente como a toda la gente que nos está siguiendo a través de Zoom, ¿no? Cuando presentamos este estudio hace ya unos años, decidimos que periódicamente íbamos a poner el foco en alguna temática en cada una de las distintas actualizaciones, ¿no? Y este año hemos puesto el foco en dos temas. Uno es las acciones que llevó a cabo el sector, todas las acciones de ayuda social que llevaron a cabo todos los grupos cementeros durante la pandemia, y el otro son los aspectos de igualdad y diversidad dentro de nuestra industria. En el año 2021, de hecho, desde la Fundación CEMA hicimos un trabajo del que nos sentimos todos los que participamos en la Fundación especialmente orgullosos, que fue el primer diagnóstico sectorial sobre la situación de la igualdad en nuestra industria, y con idea de seguir impulsando este tema en el que, bueno, yo creo que se han hecho muchas cosas, pero todavía tenemos bastante camino por delante. Nuestra idea es celebrar hoy, precisamente en el marco de esta jornada, la primera mesa de debate sectorial sobre la igualdad. Sin más, paso a presentar un poco cómo va a ser el desarrollo de la jornada. En primer lugar, tendremos una mesa redonda inaugural a cargo de los patronos de nuestra fundación. En primer lugar, intervendrá Sonia Silva, que es la secretaria de Sostenibilidad e Internacional de Comisiones del Hábitat. Después lo hará José Antonio Guijarro, que es coordinador estatal del sector cementero por parte de UGT-FICA, y cerrará esta mesa el director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza. Después tendremos una charla magistral a cargo de Jaime Silos, que es director corporativo de Forética, que le hemos pedido que no solamente que nos presente el último estudio, este cuarto estudio de la responsabilidad social empresarial, sino que además le hemos pedido que por favor nos haga una presentación general sobre las tendencias ASG, ambientales, sociales y de gobernanza que hay en la actualidad. Y finalmente, como les decía antes, vamos a acabar esta jornada con una mesa de debate que estará moderada por mi compañera Mariela Martín, en la que participarán 5 mujeres con distintos niveles de responsabilidad dentro del sector y pertenecientes a distintas organizaciones que luego Mariela les presentará con detalle, y tendremos a eso de la 1 menos cuarto aproximadamente un vino español, ¿no? Así que sin más, doy la palabra a Sonia Silva de Comisiones del Hábitat. Bueno, muchas gracias, Dimas, y muchas gracias por la invitación a presentar el informe a Comisiones Obreras del Hábitat, el cuarto informe ya de responsabilidad social empresarial del sector que lleva a cabo Forética, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez más la sociedad en general y los inversores se interesan por productos, por empresas cuyos productos o servicios no solo satisfagan sus necesidades funcionales, sino que también les ayuden a cumplir con su deseo de colaborar en el cuidado del planeta, ¿no? Y cada vez queremos distinguir más entre las empresas que lo hacen realmente y las que exageran su aportación verdadera, ¿no? Queremos conocer con más detalle qué empresas están utilizando el greenwashing, el lavado verde, el social washing, el lavado social, o el gender washing, ¿no? El lavado de género, como reclamo en sus campañas para parecer más sostenibles o para mejorar su imagen con una aparente preocupación por temas ambientales, sociales o de igualdad. Es lo que conocemos comúnmente como barrer y guardar las pelusas bajo la alfombra, ¿no? Quiero que piensen que mi casa está limpia, pero solo hago lo mínimo para parecerlo. Por eso yo creo que ya nadie discute que la integración de los 3 aspectos ASG, los factores ambientales, sociales y de buen gobierno, como ha comentado Dimas, en las estrategias y en la gestión de las empresas para alcanzar un futuro sostenible, son la base para lograr una proyección pública sólida. Yo creo que la confianza en una actividad está íntimamente relacionada con su desempeño. Quiero destacar, como dice el informe que presentamos hoy, la importancia de la sostenibilidad como fuente de resiliencia y factor clave para la competitividad y reputación de las compañías. Y por eso, para mejorar la conciencia pública, esa conciencia social de los agentes interesados, es imprescindible trabajar y avanzar en aspectos ASG.
Por ejemplo, reforzando el diálogo y la comunicación con todos los grupos de interés, realizando mejoras continuas en la seguridad y salud de los trabajadores y de las trabajadoras, realizando una formación continua y una mejora en la capacitación con plantillas diversas e incluyentes, creando empleo de calidad, con políticas de transparencia y de ética a lo largo de toda la cadena de valor, trabajando en la protección del medio ambiente en su conjunto o integrando a las comunidades locales y a todos los agentes interesados en los beneficios de los proyectos, especialmente a los trabajadores, a las trabajadoras y a sus representantes, que deben ser el primer agente interesado del sector. Pero además yo creo que también es necesario realizar un esfuerzo en cuanto a comunicación y a diálogo para incrementar esa transparencia de las actividades y la información pública, con especial énfasis en el entorno social inmediato, porque la transparencia de las empresas, más allá de los términos económicos, yo creo que es uno de los pilares básicos de la responsabilidad social empresarial. Y sin los 3 pilares ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, aplicados con igual solvencia, no vamos a poder considerar a un sector o a una empresa como sostenible. Por eso la Comisión Europea está desarrollando una ingente cantidad en materia regulatoria en cuestión de sostenibilidad, que va a provocar un cambio tremendo en la manera en la que gestionamos las empresas, ¿no? Yo quiero destacar varias de estas regulaciones que yo creo que luego Jaime va a extender un poco más, ¿no? La taxonomía verde de la Unión Europea, bueno, pues para orientar la inversión hacia actividades más sostenibles desde el punto de vista ambiental. La propuesta de directiva sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad, que se ha publicado en febrero y que va a exigir a ciertas empresas que determinen y, en su caso, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos y en el medio ambiente a lo largo de todas sus cadenas de suministro mundiales. La propuesta de directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, que va a modificar a una directiva del 2014, que extiende el alcance de cumplimiento a más empresas y que va a requerir que la información que den las empresas sea verificada y que va a hacer también que el contenido que den las empresas en aspectos ASG sea más detallado, incluyendo objetivos de sostenibilidad de cada organización y también los progresos en su cumplimiento. Y por último, y no menos importante para mí, la taxonomía social, que va a suponer un código común tanto para inversores como para empresas sobre lo que es sostenible desde el punto de vista social y lo que no, poniendo el foco en la protección de los derechos humanos y en el impacto social hacia los 3 grupos principales de interés de las empresas: los trabajadores y las trabajadoras, los usuarios finales, los consumidores, y las comunidades afectadas directamente o a través de la cadena de valor de la empresa. Este informe se ha presentado en febrero y propone 3 objetivos que se dirige a cada uno de los grupos de interés que he mencionado, ¿no? Por una parte, el trabajo decente, también para los trabajadores afectados de la cadena de valor, incluidos las subcontratas, promover estándares adecuados para los usuarios, los consumidores finales, y promover comunidades y sociedades inclusivas y sostenibles. Y dentro de estos 3 objetivos que he comentado, sociales, hay varios objetivos específicos para generar un impacto positivo directo y real en los 3 grupos de interés. Para los trabajadores y las trabajadoras se menciona promover el trabajo estable, impulsar la igualdad y la no discriminación en el trabajo y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en la cadena de valor de la empresa. Para los usuarios es necesario garantizar productos sanos y seguros, diseñar productos duraderos y reparables y realizar políticas de comunicación transparentes, claras y responsables. Y para las comunidades y sociedades inclusivas y sostenibles se mencionan, entre otros, promover la igualdad y el crecimiento inclusivo, crear y preservar trabajos decentes en el marco de una transición justa, ecológica y digital, y apoyar medios de vida sostenibles en las comunidades afectadas. Albert Einstein decía que el mundo que hemos creado es el resultado de nuestro proceso de pensamiento
y que no se puede cambiar sin variar nuestra forma de pensar. Bueno, yo creo que ya es hora. Tenemos las herramientas sobre la mesa, tenemos esta ingente materia regulatoria que está promoviendo la Unión Europea en materia de factores ASG, y creo que las empresas deben incluir todos estos aspectos ASG en sus estrategias, porque es necesario esa visión holística, ¿no?, que se traslade luego en acciones efectivas en el mundo real. Por eso yo creo que proyectos como el que hoy presenta el sector, Fundación CEMA, bueno, pues son clave, ¿no?, porque cada vez abogamos más por un modelo de empresa que conjugue con éxito generación de riqueza económica y también un desarrollo social y solidario, y cuyo potencial transformación sea sobre todo entendido y valorado por las comunidades en las que se inscribe la empresa, ¿no? Y ya para terminar voy a poner un pero al sector. En cuanto a esa parte social que he estado mencionando, y lo hilo también con la mesa redonda que viene a continuación sobre la situación de igualdad en el sector cementero. Y es que vamos tarde, muy tarde, con los planes de igualdad que tenemos en el sector. Hay una única empresa que tiene firmado su plan de igualdad y registrado. Hay otra que lo tiene firmado y metido en registro, 2 que lo tienen firmado pero no lo han metido en el registro, y el resto 5 empresas que todavía lo tienen en negociación. Yo creo que el sector puede y debe avanzar de manera mucho más efectiva y mucho más rápida en las políticas de igualdad, y más con las cifras que se mencionan en el informe, ¿no? Hay un 12,8% de presencia femenina en el sector. Y tal y como menciona, y esto sí que lo quiero recalcar, el sector este dato se encuentra estancado en los últimos años. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Por mi parte, yo no me voy a extender tanto. La compañera ha dado en muchas claves que creo que son importantísimas para este sector, y el tema de la igualdad pues son los números que ella daba. Desde el sindicato UGT, Federación de Industria, Construcción y Agros, queremos trasladar un saludo a todos los participantes en esta jornada de presentación del cuarto estudio sobre la responsabilidad social, empresarial o corporativa del sector cementero. Igualmente queremos agradecer a Forética la colaboración en estos estudios y la presentación del mismo en esta jornada. Entendemos que realiza un importante aporte a la visión comparada del sector cementero en esta materia, y en esta ocasión da un paso más en las últimas tendencias sobre el materiales ambientales, sociales y de gobernanza. Ahora me viene a la memoria desde donde arrancaba todo esto. Yo quiero hacer un poco de historia, y esto lo hacía el 12 de diciembre de 2005, cuando se constituía el patronato de la Fundación CEMA. ¿Por qué recordarlo? Pues creo que surgía porque se pactó el primer acuerdo para la valorización energética en el sector cementero español, así le llamábamos entonces, firmado el 11 de noviembre de 2004 y publicado en el Boletín Oficial el 11 de febrero de 2005. De esto hace 16 o 17 años ya. Es un tiempo aproximadamente de colaboración entre los dos sindicatos mayoritarios en este sector, UGT-FICA y Comisiones del Hábitat actualmente, que nos llamamos así, junto con la patronal Oficemen. En todo este tiempo se ha estado proyectando las relaciones laborales del sector cementero y de la industria cementera ante los diferentes gobiernos, el estatal, los autonómicos, y ante toda la sociedad. En algún momento ha querido saber o interaccionar con la actividad industrial, laboral y personal del sector, y que han utilizado la actividad de la propia Fundación o incluso las redes sociales para saber de los temas importantes que les inquietaba o les seducía en materias de medio ambiente, de la salud del entorno, de la salud laboral, de la industria
o de las diferentes actividades del propio sector, incluyendo las innumerables acciones formativas que se han desarrollado dentro del propio sector y que se han pilotado a través de la Fundación CEMA. Para mí y para nosotros la importancia de la Fundación es el pilotaje de todo esto que estamos comentando. Y en cuanto a este tipo de estudios o informes técnicos, tenemos una larga lista de estudios realizados y publicados e incluso algunos convertidos en observatorio del propio sector para el análisis anual o bianual, como es el caso de este estudio que hoy se presenta aquí. Yo quiero recordar algunos realizados durante estos años que dan valor a lo que la propia Fundación y a lo que los patronos y de esta propia Fundación, los dos sindicatos mayoritarios y la patronal, hace y hacemos. Como ejemplo, el informe de vigilancia tecnológica sobre utilización de residuos como combustibles alternativos en las fábricas de cemento, formulado en su día por el CIDME de la Universidad de Alcalá en el año 2007, el informe sobre la valorización de residuos en la industria cementera europea, estudio comparado realizado por Alonso Asociados, asesores comunitarios en el 2007, el estudio sobre el reciclado y la valorización en el sector cementero, elaborado y desarrollado por el Instituto Cerdá desde el año 2007 y hasta ahora, hasta hoy, convertido actualmente en observatorio anual, el estudio sobre la situación de los combustibles fósiles en el sector cementero, oportunidad de reducir el vertido de residuos, elaborado por el ISR en el año 2009, el estudio sobre emisiones y su posible efecto sobre el medio ambiente y la salud del entorno, elaborado por URS España en el año 2009, el Manual para la Restauración de la Biodiversidad en Entornos Calizos, Rebeca, realizado por la Fundación para la Biodiversidad en el año 2010, la Guía Audiovisual para la Prevención al Polvo de los Trabajadores en la Industria del Cemento, elaborado por Novotec, Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, en el año 2010, el Manual de Buenas Prácticas para la Mejora de Condiciones Ergonómicas del Trabajo en el sector cementero, elaborado por el Instituto de la Biodiversidad de Valencia, el IBV, en el año 2012, el estudio de los factores psicosociales en el sector cementero, propuesta para la mejora de las condiciones de trabajo, realizado por el Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales del año 2014, el estudio sobre la responsabilidad social empresarial, RSE, en el sector cementero, elaborado por Forética en el año 2015 y hasta hoy, y aquí nos van a presentar hoy la cuarta edición del estudio, es decir, viene un largo camino de todo esto. La Guía para la Verificación y Selección Ergonómica de Herramientas Manuales en el sector de fabricación de cemento, elaborado por el Instituto para la Biodiversidad de Valencia, el IBV, y financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, del año 2018. El estudio sobre la exposición a contaminantes industriales y riesgos asociados al sector cementero, elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid, año 2020, y todavía no publicado. El diagnóstico sectorial sobre la situación de igualdad en el sector cementero, realizado por la Fundación CEMA en el año 2021. El libro blanco sobre restauración de canteras y un largo etcétera. De actividades y estudios realizados en colaboración con universidades y centros especializados en prevención de riesgos laborales, biodiversidad, medio ambiente y otras especialidades vinculadas al sector cementero. Como podéis valorar, esto nos pone en contexto de lo que aquí se hace, por qué se hace y para qué se hace. Y de ahí por qué la representación social de este sector está participando conjuntamente con la patronal, a través de esta Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente. La Fundación, que hay que recordar, emana del Acuerdo de Uso de Combustibles que se pactó por Oficem, UGT y comisiones en fecha 11 de noviembre del 2004. Fue todo un hito copiado por otros sectores en el país y solicitado por otras patronales y sindicatos de la Unión Europea e incluso de Iberoamérica. Todo esto puede
y debe seguir siendo una herramienta dentro del sector cementero español, aunque hay una pega a todo lo que estoy trasladando, y es que el último acuerdo, tenemos pegas, Comisiones ha dicho una pega y otra. Lo digo por aquello de que estamos pegosos, pero poquito. Aunque esta pega, como os digo, es que el último acuerdo finalizó su vigencia el pasado 31 de diciembre del año 2020 y por diferentes motivos ajenos a esta parte sindical está pendiente de poder concluir la negociación del nuevo acuerdo, del cuarto acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la protección del medio ambiente, la salud de las personas y la mejora de la competitividad del sector cementero español. Este es el nuevo nombre que ya tenemos de aquel que os he comentado, que es el primero que fue el que nacía, ¿no?, en el año 2004. Esperamos poder hacerlo en breve y así daremos soporte a esta fundación para los próximos años de vigencia, para seguir dando estabilidad política y social a esta suerte de acuerdos y trabajos que diversifican y dinamizan el sector cementero de una manera mucho más armonizada. Si no lo está ya, bastante ya, que yo creo que lo está, esperemos que se resuelvan los inconvenientes que atascan el posible acuerdo actual. Ya debería estar vigente el nuevo acuerdo. Y volviendo al inicio de la presentación, y antes de finalizar mi intervención, quiero saludar y agradecer su participación en nombre del sindicato UGT-FICA al presentador del cuarto estudio, Jaime Silos, así como a las componentes de la mesa de debate, Ángela Conde, María Ángeles Lozano, Beatriz Pereira, Carmen Roncero y Alba Valle, como a la moderadora de la mesa, Mariela Martín, por su participación en la mesa redonda sobre la igualdad en el sector cementero. Importante, interesantísimo. Y la puesta en valor de sus experiencias respecto de esta materia en este sector cementero en particular. Finalmente, trasladar un saludo fraternal a los componentes de la mesa inaugural desde el sindicato, a Sonia Silva, compañera, a Aniceto Zaragoza, amigo y jefe, y a nuestro director gerente de la Fundación, Dimas Ballina. Muchas gracias a todas y a todos. Buena jornada y saludos cordiales. Bueno, aquí todo el mundo se ha puesto quejoso, ¿no? Yo me voy a poner quejoso contra Dimas, no lo voy a hacer contra Sonia o contra Antonio, ¿no? No sería procedente, pero Dimas nos ha traído un edificio de acero, un edificio de hormigón. Es decir, hablando del cemento y medio ambiente, yo creo que lo ha hecho con buen sentido, porque si uno ve el estado de las vigas de acero, da cuenta que el tema de la resiliencia y la durabilidad, hay algunos problemas con otros materiales que no se produce por el hormigón. Estoy convencido que lo ha hecho por eso. Antes Sonia decía y hablaba de ingente. Yo me he quedado con una palabra que es ingente. El proceso normativo legislativo, que luego lo vincularé a lo que tenemos, es de unas dimensiones nunca conocidas. Yo recuerdo que hace años el Ministerio de Transportes en aquel momento llegó a tener 35 directores generales y de los 35 directores generales solo 5 eran ejecutivos. Los otros 30 se dedicaban a preparar informes para los 5 que ejecutaban. Y aquello me pareció una anormalidad, probablemente eran unos visionarios, Estamos en un mundo donde la producción y la comercialización está perdiendo el protagonismo frente al cumplimiento de esa avalancha en términos legislativos. Y este proceso no es fácil. Este proceso supera a las empresas, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sectoriales, a todo el mundo. Es imposible leer los borradores de directiva que emite la Comisión Europea. No hay tiempo en el día, hay que repartirse. Luego, esto es una característica más de este proceso en el que estamos viviendo y que tenemos que gestionarlo. No digo que haya que protestar, simplemente reconocerlo y gestionarlo. Yo por eso, y creo que desde el punto de vista de la gestión de esta balanza legislativa necesitamos estudios. Aquello que no se mide no se puede gestionar. Y yo creo que este informe, que es singular, porque creemos que sigue siendo único en sectores productivos, que se hace, una colaboración clarísima entre sindicatos y empresas,
pues nos permite tener datos y los datos nos permiten gestionar y con la gestión podemos mejorar. Luego, me parece que es algo fundamental que tengamos y que además sea un estudio dinámico, en perspectiva, en evolución, que cada año incluye más indicadores. Ahora creo que teníamos 22 indicadores, y algunos de esos indicadores nos muestran que esta colaboración no es mala, más bien es buena, es positiva. Tenemos una calidad del empleo excepcional, el 90 y 95% de los empleados son empleados fijos. Tenemos unos índices de incidencia de bajas, de accidentes con bajas, que es absolutamente excelente en términos comparativos, tanto sean nacionales como internacionales, y en aspectos medioambientales estamos mejorando en todos los indicadores o subindicadores que tenemos. Luego, lo que está claro es que medir ayuda a mejorar, pero también nos ayuda a descubrir las carencias y en ese sentido, yo lo he mencionado Sonia antes, el tema de la participación de la mujer en nuestros procesos, la incorporación, evidentemente tenemos carencias. Carencias que no importa dónde esté en su origen, son culpas compartidas por todos, por el proceso formativo, por nuestra economía, por las empresas, por los sindicatos, por todo. Yo creo que, pero lo que tenemos que hacer es claramente mejorarlo. Ese casi 13% de mujeres en el sector es un porcentaje que tiene que cambiar y tiene que cambiar de forma urgente. Desde luego, si hay algo que nos interesa de este estudio es el análisis que se hace de los aspectos sociales y la incorporación, cómo las empresas y el sector se ha adaptado al tema de la crisis provocada por la COVID y cómo se han tomado actuaciones en defensa de la sociedad en su conjunto. El dato que tengo es que 130.000 personas han resultado beneficiadas de actividades que se han hecho en el sector con razón de esta situación de pandemia, de esta situación de crisis. Y por otro lado, la creación de valor añadido del sector, la contribución, los impuestos, es decir, cómo el sector contribuye, el conjunto del sector contribuye en esa economía a veces situada en la España vaciada, donde somos una referencia. Yo creo que estos son elementos de fortaleza que tenemos que reforzar. Tenemos que reforzar porque es lo que nos va a decir que nuestro sector es un sector absolutamente necesario y que cuenta con esa licencia social para actuar. Si no somos capaces no solamente de producir cemento, sino que esto sea visto como un bien para la sociedad, probablemente nuestro recorrido será un recorrido corto. Por lo tanto, yo creo que la mesa de hoy es más que oportuna. No puedo, me he intentado controlar hasta el final, no responder a esos valores. Es que Sonia no se le ha ocurrido otra cosa que mencionar a Albert Einstein. Esto es como una provocación en toda línea. Te digo, esto es una provocación lo de Albert Einstein. Yo me voy a William Shakespeare para que veamos el magnífico Julio César, ¿no? Y cuando después de la intervención de Bruto interviene Marco Antonio. Y le dicen, sí, porque Bruto es una persona de honor. Y es verdad que lo que se dice, lo que ha dicho es cierto. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que tenemos planes de igualdad bien aprobados, bien en funcionamiento, bien en revisión, en todos los sectores, en todas las empresas del sector. Que a lo mejor no hemos cumplido los plazos, hombre, ha habido algo por medio que se llama pandemia, que ha tenido una afección. Hemos tenido algo por medio que esto es un proceso negociado y negocian ambas partes. Y todos sabemos lo escasos de recursos, las dos partes comandamos escasos de recursos para cumplir plazos a veces, pero más importante que todo eso es que hay una voluntad clara de cumplimiento, aunque sea con una cierta retraso. La voluntad más clara de cumplimiento es lo que tenemos la Fundación CEMA. La actividad que ha enumerado Antonio de proyectos no es precisamente de un sector que no quiere cumplir sus compromisos. Es de un sector que quiere hacerlo y que está comprometido a hacerlo, aunque podamos sufrir un retraso. Yo no me siento feliz con el retraso, tengo que decir así. No quiero buscar excusas para el retraso. Tenemos que mejorar. Por eso hace falta tener indicadores para hacerlo. Yo creo que esta jornada es una magnífica oportunidad de que revisemos dónde estamos y que podamos imaginar dónde vamos a estar dentro de unos años. Muchas gracias, Dimas, aunque nos traigas un edificio de acero, Pues sí.
Un passing shot. Un passing shot. Bueno, pues vamos a presentar, como les decía antes, a Jaime Silos, que aprovecho para felicitar a Forética por la excelente labor que ha hecho durante estos 4 estudios, acompañándonos en este camino de abrir brecha en los temas ASG dentro de nuestra industria. Y también quería aprovechar esta jornada, en línea con lo que comentaba antes José Antonio Guijarro, de nuestra intención de crear un nuevo observatorio. Tenemos actualmente un observatorio de economía circular que hacemos en colaboración con el Instituto Cerdá y que es una referencia, y está mal que yo lo diga, pero es así, no solo para nuestro sector, sino para la gestión de residuos dentro de nuestro país. Y nuestra idea ahora mismo también es convertir ese estudio periódico de responsabilidad social empresarial en un nuevo observatorio ASG que haremos también en colaboración con Forética para los años sucesivos, ¿no? Sin más, Jaime, todo tuyo, y me voy a poner de oyente para escuchar tu magnífica intervención. Muchísimas gracias. Creo que tienes. Vale. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias a la Fundación, gracias a los patronos de la Fundación por contar con Forética una edición más, 4 ediciones. Yo cuando empecé a hacer estos estudios no tenía canas, ¿no? Y ahora tengo unas pocas, ¿no? Así que de verdad... Sí, alguna. Estamos luchando, ¿no? Así que muchísimas gracias. Ya casi son 10 años trabajando codo con el sector y la verdad es que yo que era un verdadero desconocido del sector cementero, pues bueno, estoy enamorado, ¿no? Y además, aunque hay pegas, pero sobre todo lo que hay es pegamento, ¿no? Y yo lo que veo cuando hacemos el análisis y cuando veo las mesas, veo que hay muchísimos elementos en común y que es uno de los sectores más punteros, precisamente en el desarrollo de políticas de sostenibilidad. Muchas gracias a todos por asistir presencialmente y, por supuesto, a los que nos siguen online por venir al estudio, ¿no? Entonces, hablando con Dimas, para preparar esta presentación, con Dimas y con el equipo de CEMA, decíamos, oye, la verdad es que el sector cementero es un sector estructural, nunca mejor dicho, ¿no? Es un sector de muy largo plazo y, por lo tanto, cada vez que hacemos una observación, que hay que hacerlas, porque efectivamente si no medimos, no gestionamos y no mejoramos, pues la verdad es que las cosas no cambian de un estudio para otro mucho, ¿no? Y por eso nos parece interesante que, ya que tenemos esa visión de largo plazo, hiciéramos una presentación previa sobre cuáles son las tendencias a largo plazo que van a marcar la agenda de la sostenibilidad durante la próxima década, ¿no? Así que vamos a empezar primero con esas 5 tendencias para la década de los 20 y después vamos a hacer zoom a cómo está el sector, aunque ya hemos hecho se ha hecho una muy buen análisis y resumen en la mesa de inauguración, ¿no? Así que vamos con esas tendencias, ¿no? Y hemos destacado 5 tendencias que, como digo, nos van a acompañar durante los próximos años, ¿no? La primera, en un contexto macro, es que hemos entrado en una era de mayor vulnerabilidad sistémica, ¿no? Vulnerabilidad sistémica a nivel económico y a nivel social. En segundo lugar, en clave de reporte vamos a hablar de las guerras del reporte, ¿no? Pues sobre todo aquellos que nos dedicamos al reporte de sostenibilidad, si pensábamos que ya teníamos un marco estable de reporte de la sostenibilidad futuro, nos equivocábamos, ¿no? Vamos a ver cómo precisamente esa masa ingente de regulación nos va a hacer modificar mucho cómo reportamos. El tercer factor, en clave regulatoria, es el paso del soft al hard. Es decir, venimos de un marco regulatorio acomodaticio, un marco que se basaba en la voluntariedad, y como se ha expuesto perfectamente en la mesa anterior, vamos a hacer una regulación cada vez más dura y cada vez más exigente para las empresas. En cuarto lugar, vamos a hablar del eslabón más débil, que es precisamente las cadenas de valor. Las cadenas de valor que ya están suficientemente y sobradamente tensionadas, ya por motivos estrictamente económicos, pues van a ser más tensionadas aún como consecuencia de la normativa que nos viene en materia de diligencia debida que antes comentaba Sonia. Y, por supuesto, la última, como no puede ser de otra manera, no podemos dejar de hablar de Putin hoy, ¿no? Así que vamos a hablar de Putin, vamos a hablar de la geopolítica y vamos a ver cómo el conflicto geopolítico puede alterar positiva o negativamente a la agenda de la sostenibilidad. Así que vamos con la primera tendencia, que es la era de la vulnerabilidad sistémica. Yo no sé, os voy a tutear si me lo permitís, yo no sé si tenéis la misma sensación que tenemos en Forética cada día más de que nuestra vida ocurre como dentro de una película, ¿no? Y ocurre dentro de una película porque cada vez hay más fenómenos extraordinarios, ¿no?, que nos rodean, ¿no? Una mañana nos levantamos, ¿no?, y hay una pandemia mundial, ¿no? Al día siguiente se asalta el Capitolio en Estados Unidos, que es la cuna de la democracia moderna, ¿no? Al día siguiente tenemos un conflicto armado en el corazón de Europa, ¿no?
Y todo esto rodeado, todo esto trufado con todo tipo de fenómenos meteorológicos extraordinarios y convulsiones sociales, ¿no? Bueno, pues a pesar de que nos estamos acostumbrando a estos fenómenos no son inocuos y de hecho han generado una mayor vulnerabilidad sistémica. Lo que vemos aquí es una gráfica de más de 60 años de PIB mundial y lo que vemos es que las crisis actuales hacen nimias las crisis del pasado. Si nos fijamos en la primera parte del gráfico, en los dos primeros tercios, aquí tenemos crisis muy gordas, ¿no? Pues todo lo que es la Guerra Fría, la crisis del petróleo en los 70, ¿no? La crisis de los países emergentes en los 80. Ninguna de esas crisis, las Torres Gemelas, dos guerras en el Golfo, ¿no? Ninguna de esas crisis fue capaz de contraer el PIB mundial en su conjunto. Sin embargo, durante los últimos 16 años, 15 años, hemos vivido no una, sino dos y probablemente tres grandes crisis sistémicas. Una de naturaleza estrictamente financiera, ¿no? Como fue la burbuja inmobiliaria y el colapso del sistema financiero, pero las otras dos son de naturaleza estrictamente extrafinanciera. Una es la de la COVID y otra es la guerra de Ucrania, ¿no? Y lo curioso es que los profesionales de la sostenibilidad nos estamos preparando para una crisis sistémica. No la de la COVID ni la de Ucrania, que nos vino por sorpresa, aunque también es verdad que podemos hacer muchas conexiones entre estas dos crisis y la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, la COVID, ¿no? Tiene el origen en una zoonosis, ¿no? Ese proceso de saltos de patógenos entre especies. Y nos decía la comunidad científica durante los últimos años que la destrucción de ecosistemas y de hábitats iba a facilitar ese proceso de zoonosis y que probablemente íbamos a vivir más pandemias, con lo cual ya no solamente es la COVID-19, ahora tenemos, ¿no?, la viruela del mono y quizá vendrán otras más como consecuencia de este proceso. Y por supuesto la guerra de Ucrania, que tiene un impacto no causal, pero sí de consecuencia en la agenda de la sostenibilidad, porque lo que hace es, evidentemente, hacer imposible de cumplir el objetivo, el ODS 17, que es el de la paz, evidentemente, pero que hace muy difícil, mucho más oneroso, cumplir los objetivos vinculados a erradicar la pobreza y a las desigualdades, ¿no? Estamos viendo cómo los precios de los alimentos y las materias primas están impactando a los más débiles, ¿no? Bueno, pues decíamos que los sostenibles, los que nos dedicamos a la sostenibilidad, estamos preparándonos para una crisis sistémica, no estas dos, sino la que Mark Carney, el exgobernador del Banco Central de Inglaterra, llamó la tragedia en el horizonte. ¿Y cuál es esa tragedia? Pues precisamente la irrupción del cambio climático, desestabilizando no solamente ecosistemas, sino nuestras economías y nuestra forma de operar y de vivir, ¿no? Y cuando hablamos con nuestros colegas actuarios, ¿no?, en el sector asegurador, nos dicen, oye, ya no es necesario leerse el informe del IPCC para entender lo que va a pasar, es que está pasando ya, ¿no? Y es que los fenómenos extraordinarios, los fenómenos meteorológicos extremos, están creciendo de manera exponencial. Y por eso aquí os traigo el primer test de estrés climático del Banco Central Europeo, ¿no? Es un test de estrés que analiza toda la economía europea, ¿no?, desde el punto de vista de las empresas, y ve cómo estamos de preparados para bueno, pues enfrentarnos a estas crisis sistémicas. Como vemos, aquí esta pelotita es España y se incardina en torno a dos ejes. En el eje horizontal se ilustra el riesgo físico, es decir, la probabilidad de experimentar esos fenómenos meteorológicos extremos dañinos, y en el eje vertical el otro gran riesgo climático es el riesgo de transición, ¿no?, la incapacidad de los sectores de adaptarse a una economía baja en carbono. Y si vemos dónde está España, vemos que, voy a estrenar el... No se ve el láser. Me habían pedido que estrenara el láser para ver si funcionaba. Bueno, aquí está España y si lo vemos en vertical, vemos que estamos en la media europea en torno a riesgo de transición. Es decir, la economía española no está especialmente mal dirigida en términos comparativos con el resto de Europa. Sin embargo, si vemos el eje horizontal, vemos que España tiene 7 veces más riesgo físico que el resto de Europa. Lo que significa que operar en España, financiar proyectos en España, asegurar proyectos en España cada vez va a ser más caro en términos relativos con respecto al resto de Europa. Pero bueno, en esta pequeña tragedia hay un dato positivo para el sector, porque eso significa que vamos a tener que invertir mucho en adaptación al cambio climático, lo cual significa construcción de infraestructuras, lo cual, por supuesto, beneficia al sector de alguna manera, ¿no? Bueno, esta es la primera tendencia. La segunda tendencia, que hemos llamado las guerras del reporte, lo que revelan es que, igual que ocurre en las industrias económicas, ¿no?, donde hay innovaciones, ¿no?, y hay muchos actores y de repente se empiezan a consolidar, bueno, pues esta consolidación está ocurriendo en los sistemas de reporte a nivel mundial, ¿no? Originariamente, los creadores de estándares eran nativos en la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, Global Reporting Initiative nació por y para la sostenibilidad. A los pocos años de GRI surgieron alternativas o complementos al reporte
también en sostenibilidad, todos ellos enfocados en la sostenibilidad, pero cada vez con un sesgo más hacia lo financiero. Un tercer hito fue la construcción, y precisamente Sonia nos hablaba de ello, por ejemplo, de la Taxonomía Europea de Finanzas Sostenibles, que orienta de nuevo el reporte de la sostenibilidad hacia los mercados, y TCFD, el Task Force para reportar sobre cambio climático, también vinculando el clima con los mercados. ¿Qué es lo que ha cambiado las reglas del juego durante los últimos 2 años? Bueno, pues que 2 grandes instituciones en el mundo del reporte han decidido crear unos estándares mundiales en materia de sostenibilidad. Estamos hablando de IFRS, que es el propietario de la norma internacional de las normas internacionales de contabilidad, que deciden y anuncian que van a crear un estándar de reporte de sostenibilidad, y por otro lado, EFRAG en Europa, que sería el European Financial Reporting Advisory Group, que es el órgano que asesora a la Comisión Europea en materia de reporte. En el caso europeo, es la propia Comisión la que le pide a EFRAG que desarrolle un estándar europeo en reporte. Bueno, pues esto está provocando esta consolidación. De hecho, casi todos los agentes nativos en la sostenibilidad se han agrupado bajo IFRS, bajo el estándar global internacional. GRI se quedó un poquito descolocado, pero en cualquier caso, hace un mes, precisamente, ambas instituciones, tanto IFRS como EFRAG, nos han dado a conocer sus primeros borradores de reporte. ¿Y qué significa esto? Pues que yo, como organización que informa, como organización que reporta, tengo que ver cuál me aplica, ¿no? Lógicamente, si estoy domiciliado en Europa, tendré que aplicar el europeo, pero tendré que ver cómo se combina con el internacional, lo cual va a hacer un poquito más difícil la labor de aquellos que os dedicáis o que nos dedicamos al reporte. La tercera gran tendencia tiene que ver con ese tsunami regulatorio, con esa masa ingente, como expresábamos antes, de regulación, que efectivamente no nos da tiempo a leer. Aquí tenemos solamente una breve descripción de algunas de ellas, pero hay muchas más, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo este tsunami regulatorio donde el principal agente es Europa, pero no es el único, ¿no? Entonces, al tiempo que Europa va regulando, otras jurisdicciones van regulando. ¿Qué es lo que ocurre también? Que Europa va probablemente 5 años por delante del resto de los países. Y como vamos por delante, se empiezan a generar distorsiones normativas en torno a cómo regula Europa y cómo regula el resto del mundo. ¿Cuáles son las 3 principales diferencias entre el enfoque europeo y el del resto del mundo? La primera es la funcionalidad, ¿no?, la utilidad de la regulación, porque el objetivo europeo es dotar al mercado de mecanismos para facilitar la transición, ¿no? Sean los mercados financieros, sean las compañías, a la hora de operar, lo que se pretende es que esta regulación empuje hacia una transición hacia una economía más sostenible. En el resto del mundo, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que la intencionalidad no es tanto la transición, sino generar transparencia para una mejor toma de decisiones, ¿vale? En un caso quiero cambiar el planeta, quiero mejorar el planeta, en otro caso no necesariamente, la regulación es agnóstica y lo que quiere es que haya transparencia. Esto tiene una segunda consecuencia, una segunda diferencia, que es el concepto de materialidad. En Europa, y sobre todo los que venimos reportando, ¿no?, con base a GRI, siempre hemos hablado de doble materialidad. Es decir, las empresas gestionamos y reportamos aquellos temas que son al mismo tiempo materiales desde el punto de vista de sostenibilidad y también los aspectos que son materiales desde el punto de vista financiero. Fuera de Europa, la regulación nos encamina al concepto de materialidad simple. ¿Qué significa eso? Que yo solamente gestiono y reporto aquellos aspectos de sostenibilidad que son materiales desde un punto de vista financiero. Es decir, no estamos hablando de la sostenibilidad en general, sino solamente de aquello que nos puede impactar desde un punto de vista financiero. Por lo tanto, el enfoque es muy distinto, porque en el caso de las jurisdicciones fuera de Europa es un enfoque estrictamente de gestión de riesgos, ¿no?, de mejor toma de decisiones porque tengo mejor información, pero más allá del riesgo financiero, la sostenibilidad me importa menos. Y la tercera gran diferencia, y de ahí viene el título de esta tendencia, es el paso del soft al hard, ¿no? Europa hace ya 3 o 4 años que dio este salto de la regulación suave, ¿no?, del cumplir o explicar, al cumplir y obedecer, ¿no?, que es la situación en la que estamos ahora, ¿no? ¿Y qué significa esto? Y les voy a traer 2 ejemplos de herramientas que nos llevan a este enfoque hard. Una, aquí a mano derecha, tiene que ver con que el año que viene empezará la singladura del impuesto transfronterizo al carbono de la Unión Europea, que significa que las importaciones de algunos productos, entre otros cemento y acero, ¿no?, sea lo que sea, todo lo que sea construcción va a estar muy afectado, de jurisdicciones que no tienen un sistema de precio de carbono, como tenemos en Europa, tendrán que pagar un tributo, ¿no?, tendrán que pagar un impuesto al entrar en la frontera europea que sea equivalente a lo que nosotros pagamos cuando operamos en Europa, ¿no?
Boston Consulting Group hace unos meses antes de la crisis estimaba que, por ejemplo, la importación de algunas materias primas procedentes de Rusia o de China se iban a encarecer un 25%. Pero claro, eso es antes de que la energía se duplicara y de que el precio del carbono también se duplicara, ¿no? Con lo cual esa cifra la podemos elevar directamente al cuadrado, ¿no? De manera que va a ser tremendamente oneroso operar fuera del continente europeo siempre y cuando no tengamos las garantías ambientales suficientes. Y el segundo instrumento de enfoque hard, que antes también nos describía Sonia, es la Directiva de Diligencia de Vida. Y lo que hace, como bien decía Sonia, es, por primera vez, crea la responsabilidad jurídica y patrimonial de las empresas con respecto a todo lo que ocurre en su cadena de suministro. Y no solamente con respecto a la primera línea de proveedores, sino a todos los proveedores habidos y por haber, dentro y fuera de la jurisdicción europea. Con lo cual, la contingencia legal es gigantesca. Es gigantesca. Desde luego, si la directiva pasa como está hasta ahora, va a ser un cambio radical en torno a cómo gestionamos y cómo operamos las cadenas de valor. Lo cual nos lleva precisamente a la penúltima gran tendencia, que es la del eslabón más débil, que es precisamente la de las cadenas de valor. Como decíamos antes, las cadenas de valor ya están suficientemente tensionadas por factores absolutamente económicos, de oferta y demanda, ¿no? Por fricciones, y ahora vienen los aspectos sociales y ambientales que van a hacerlo más difícil todavía. Si nos preguntáramos, oye, ¿qué probabilidad tengo yo como empresa de tener un incidente en materia de derechos humanos o en materia de derechos laborales básicos? Pues la respuesta es del 100%. ¿Por qué? Pues porque si analizamos la fuerza laboral a nivel mundial, vemos que el 80% de los puestos de trabajo ocurren fuera de la OCDE, donde precisamente la regulación es mucho más laxa. Y no solamente eso, sino que 2 de cada 3 puestos de trabajo a nivel internacional operan en la economía informal. Con lo cual, aunque mi primera línea de proveedores, incluso mi segunda línea de proveedores, tenga unos estándares mínimos en materia laboral y en materia de derechos humanos, estoy convencido de que aguas arriba, mejor dicho, aguas arriba en la cadena de valor, vamos a tener este tipo de incidentes. Lo mismo podemos decir de la parte ambiental, sobre todo en clave climática. Durante los últimos 2 o 3 años hemos visto también otra avalancha de compromisos net cero, ¿no? De compromisos de empresas que se comprometen, nunca mejor dicho, a alcanzar las cero emisiones netas, algunos tan pronto como 2030, otros 2040, otros 2050, pero en general estamos viendo esta tendencia. Y la única manera de cumplirlo, precisamente, es gestionando ese llamado Scope 3, ¿no? Donde está fundamentalmente la cadena de proveedores, ¿no? Si vamos a una compañía de corte industrial, vemos que típicamente por cada tonelada de CO2 que emite de manera directa en sus operaciones, Scope 1 y Scope 2, para los más técnicos, está induciendo otras 4 aguas arriba, ¿no? Y si nos vamos al sector servicios, el ratio es mucho mayor. Podemos hablar de 11 a 1, incluso el sector financiero hablamos de 99 a 1, ¿no? Pensamos que un banco al final sus emisiones son muy poquitas con respecto a toda su cadena de inversión, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la presión sobre los proveedores, sobre la cadena de valor, va a ser absolutamente descomunal, ¿no? Con lo cual, nosotros, como grandes emisores, como somos el sector, pues lógicamente vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero con más exigencia todavía, porque nuestros clientes necesitan, ¿no? Por mucho que hagan virguerías con su tonelada de CO2, todavía tienen que reducir las otras 4, y a lo mejor nosotros somos sus 4, ¿no? O sus 99. Y por último, la última tendencia que tiene que ver con la geopolítica es, bueno, pues efectivamente, este cambio de paradigma. Decía un analista geopolítico que hemos entrado en la posguerra fría, ¿no? Hubo una guerra fría, después la posguerra fría, que es lo que hemos vivido hasta hace unos meses, y ahora estamos en la posguerra fría. Y esto cambia mucho las cosas, ¿no? Y esto va a fomentar más sostenibilidad o va a ser un freno, y la verdad es que es difícil responder. Yo les voy a dar algunas ideas que tenemos en Forética. Como somos Forética y tenemos un conflicto de interés, evidentemente creemos que esto va a fortalecer la sostenibilidad. Pero hay que reconocer que hay nubarrones, ¿no? El primer factor, el primer freno es precisamente ese enfoque en la seguridad. Nos lleva a hablar en primera instancia de seguridad energética. Y seguridad energética significa estocarnos de manera sustancial de energía. Y la única tecnología que hoy por hoy nos permite estocarnos de energía a largo plazo es el fósil, ¿no? Con lo cual, esto supone un probable renacimiento del fósil, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con las crisis migratorias, ¿no? De esto se está prestando poca atención, ¿no? Pero si pensamos desde un punto de vista economicista, ¿no? Oferta y demanda, ¿no?
cómo el conflicto de Ucrania genera un montón de demanda de asilo. Esto agrava tremendamente a las personas que ya estaban en demanda de asilo previa. Y además, como hemos dicho, con el respecto al precio de los alimentos, pues de luego va a hacer mucho más difícil o va a hacer mucho mayor los fenómenos migratorios. Si estos fenómenos migratorios son desordenados, pueden desestabilizar políticamente y pueden ser un neto negativo para la agenda de sostenibilidad. Y por supuesto hay un tercer elemento que es la mayor militarización, ¿no? Y es que es un mayor gasto público en defensa, ¿no? Ceteris paribus, ¿no? Si a igualdad de condiciones, pues significa menos gasto en otras partidas y menos atención en otras partidas, con lo cual ahí puede ser que la sostenibilidad, que era el gran eje estratégico, pues de repente pues pase a ser el segundo, ¿no? En vez del primero. Ahora, ¿qué es lo que aporta en términos positivos a la sostenibilidad? Y por eso creemos que en realidad es neto positivo. Pues en primer lugar lo que hace es acelerar la transición energética, porque al final, oye, nosotros necesitamos independizarnos de tiranos, ¿no? y de oligarcas, ¿no? Y de otro tipo de elementos, ¿no? Y si encima no tenemos combustible fósil bajo nuestros pies, pues evidentemente esto acelera la transición hasta el punto de que podemos llegar a ese punto de inflexión que haga que la expansión de la transición energética no solamente ocurra en Europa, sino fuera de Europa. Otro elemento muy importante con respecto a la dimensión de sostenibilidad tiene que ver con la demanda de resiliencia, ¿no? de las compañías. Aquí os traigo, por ejemplo, cómo las compañías, no se ve en la extrema derecha, pero básicamente aquí lo que traemos es el comportamiento bursátil que tuvieron las compañías líderes en sostenibilidad en los momentos más difíciles de la COVID-19, donde los inversores se dispararon la demanda de activos sostenibles porque son más resilientes, porque son capaces de adaptarse mejor. Luego veremos presente en el sector cementero que ocurrió lo mismo. Somos capaces de adaptarnos mejor ante este tipo de momentos convulsos, ¿no? Con lo cual hay un racional importante detrás, ¿no? Y en tercer lugar, y es algo que también trabaja mucho el sector, tiene que ver con la economía circular, ¿no? Y es que ese encarecimiento de las materias primas debería ser un incentivo mucho mayor para acelerar la circularidad de los materiales, con lo cual yo creo que eso puede ser neto positivo. Pero bueno, no tenemos la bola de cristal, aquí les dejamos un poco las ideas y ya veremos lo que ocurre, ¿no? Así que después de haber visto las tendencias, vamos a hacer el zoom al sector cementero, que como decíamos antes, pues no cambia mucho de bienio a bienio, ¿no? Así que vamos a empezar por un poco la radiografía general, ¿no? Por el fotofinish, ¿no? Llegamos a diciembre de 2020 y cómo salimos en la foto, ¿no? Y la verdad es que la foto es bastante buena. Si empezamos por la parte de gobernanza y poniendo la fábrica de cemento en el centro, pues vemos que desde el punto de vista de gobernanza la industria tiene una aportación de valor muy importante, ¿no? Estamos hablando de casi 27 millones de euros por fábrica, que asimismo deja 2,5 millones en impuestos, con un componente local muy importante, con lo cual ese rol de vertebración local es muy importante, y operada de una manera muy diligente, ¿no? A nivel ambiental, el 100% de las instalaciones están certificadas en sistemas de gestión ambiental y, como decía antes Aniceto, pues unas tasas de trabajo indefinido pues máximas, ¿no? Del 93% en el momento en el que tomamos la muestra. Si vamos al ámbito social, y también nos lo revelaba antes Aniceto, hablamos de que solamente en ayudas por COVID en 2020, quedándonos solamente en 2020, pues se benefició a 130.000 personas, ¿no? Al mismo tiempo que el sector era capaz de bajar la siniestralidad, que ya venía de niveles tremendamente bajos y aún así ha bajado un 75% durante los últimos 15 años, y donde el sector en su conjunto ha hecho inversiones con impacto social por valor de 2,3 millones de euros. Y por último, a nivel ambiental, bueno, pues vemos un esfuerzo muy importante por la regeneración de los terrenos, ¿no? De las canteras, 117 hectáreas de canteras restauradas, vemos que esta tendencia va al alza, 32 millones de euros de inversión en sistemas, en proyectos con impacto ambiental positivo, una tasa de reducción del 12% de CO2 con respecto a 1990, esto puede sonar, en otra industria podría sonar a poco, ¿no? Pero en un sector como el vuestro, donde es pura energía, ¿no? Y donde hay tantas limitaciones de cara al abastecimiento energético, la verdad es que es una proeza, ¿no? Sobre todo sabiendo que estamos ya en la síntata de la tecnología, ¿no? Que tenemos tecnologías que hacen muy difícil reducir las emisiones, ¿no? Y esto se justifica precisamente por esa apuesta por la sustitución de los combustibles fósiles, ¿no? Donde ya se ha generado más de un 36% de sustitución del combustible fósil. Bien, bueno, pues yo creo que si hay algo que marca este estudio, esta edición, ha sido que hemos tomado la foto
del peor momento de la pandemia, ¿no? Que fue sobre todo a lo largo de 2020, ¿no? Y como decíamos antes, creemos que el sector ha tenido un comportamiento ejemplar, ¿no? durante la pandemia. Y por eso hemos querido desgranar cuáles han sido las claves, ¿no? Cuáles han sido los elementos que han hecho que el sector tenga un comportamiento tan destacado. El primero tiene que ver con que la sostenibilidad ya formaba parte, ¿no? de la agenda empresarial del sector. Venimos haciendo estos estudios 8 años, pero es que antes de hacer los estudios ya había muchísimo hecho, ¿no? Por lo tanto, cuando viene la pandemia, antes hablamos de resiliencia, nuestra capacidad de respuesta es mucho mayor que un sector que no esté preparado, ¿no? Y por eso el comportamiento a nivel operativo, pero incluso también a nivel económico, ha sido muy superior al del conjunto de la economía. Un segundo elemento que yo creo que es bastante inteligente ha sido ver la dualidad del COVID, ¿no? Del COVID-19, porque el COVID-19, además de ser una tragedia sanitaria, humana, social, económica, también es una gran oportunidad. Yo creo que el sector ha sabido leer también esa clave de oportunidad, ¿no? Y ver que precisamente la COVID-19 ha puesto de manifiesto una serie de carencias que tiene nuestro sistema y que somos capaces de rellenar, ¿no? de dar aporte para solucionar los principales retos. Y en este sentido, el tercer elemento, y yo creo que lo comentaba también Aniceto, es apostar por la transparencia, ¿no? La transparencia como una fuente de crecimiento, ¿no? Estamos en un momento en el que precisamente somos mucho más elegibles en este contexto del Green Deal y de los fondos Next Generation si tenemos algo que contar y tenemos credenciales potentes en materia de sostenibilidad. Somos mucho más elegibles por las entidades financieras, hemos visto antes los test de estrés del Banco Central Europeo, si tenemos una buena estrategia, una buena gestión a nivel ambiental, ¿no? Y somos mucho más elegibles para nuestros clientes, efectivamente, si somos capaces de ayudarles a reducir su tonelada de CO2, a mejorar el desempeño social de sus cadenas de suministro. Por lo tanto, el sector ha entendido que la sostenibilidad es una ventaja comparativa y competitiva. El cuarto elemento lo voy a dejar para más tarde porque hemos puesto el foco en lo social, pero es el apostar por los fundamentales que tiene el sector, que es un aporte social muy importante que antes hemos comentado. Y el quinto elemento tiene que ver con la regeneración verde. Y es que si lo pensamos, el sector está siempre en medio, ¿no? De esa agenda de transición de sistemas, ¿no? Está en medio cuando hablamos de circularidad, es uno de los sectores que más está apostando por la circularidad. Estamos en medio cuando hablamos de transición energética. Estamos en el centro también cuando hablamos, ¿no? de reconstrucción de países. Estamos hablando de cubrirnos contra el cambio climático. Bueno, pues ahí el sector tiene un aporte muy importante a la hora de la inversión en adaptación al cambio climático. Vamos ahora rápidamente a ver la parte social. En la parte social destacamos una serie de indicadores de resultado con respecto al COVID, y aquí lo que querría decir es que, claro, es un poco injusto analizarlo ahora, porque en el momento en el que ya no hay emergencia sanitaria, ¿no? Y que ahora ya vamos sin mascarilla y podemos hacer cosas físicas, pues parece que tenga menos mérito, pero es que en el contexto en el que se hizo, bueno, pues la verdad es que las estadísticas son apabullantes. No las quiero aburrir con números, simplemente yo creo que como resumen, pues esos 130.000 beneficiarios de medidas, no solamente en nuestros empleados, sino más allá de nuestras propias operaciones, tratando de arrimar el hombro, tratando de reducir el impacto de la COVID, ¿no? Ahora, desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista estratégico, ¿cuáles son los 4 ejes que vertebran el sector desde el punto de vista de lo social? Pues el primero es efectivamente el empleo de calidad. Es un empleo de calidad, a pesar de que el sector ha sufrido mucho durante los últimos años, ¿no? Llevamos casi un invierno, ¿no? nuclear, ¿no? de más de una década, con unas cifras un poquito deprimentes, si me lo permiten, ¿no? Desde el punto de vista de inversión en infraestructuras. Bueno, pues ha sido capaz de apostar por ese empleo de calidad y por esa dotación a los empleados, ¿no? Hablamos también de seguridad, ¿no? Salud y seguridad, un eje fundamental, una reducción del 75% de la siniestralidad durante los últimos 15 años, verdaderamente elocuente. Hablamos también, y nos lo recordaba Aniceto, ahora está tan de moda hablar de la España vaciada, ¿no? Y ha sido un sector de los sectores que más ha apostado, ¿no? por regiones, por municipios en riesgo de despoblación, ¿no? Y por supuesto también importantísimo la apuesta por los empleos verdes, ¿no? Porque, como decíamos antes, si el sector está en medio de toda esa transición de sistemas energéticos, ¿no? De economía circular, etcétera, etcétera, pues somos un capital semilla, ¿no? Que está fortaleciendo esa creación de empleos verdes que luego, en última instancia, generarán pues, unas tasas de empleo muchísimo mayor dentro de unos años, ¿no?
Por último, ¿no? Última idea, y también por cerrar también con un enfoque pues también con los retos, ¿no? Hemos hablado de los retos que tiene el sector en materia de igualdad. Desde nuestra perspectiva ajena, ¿no? Objetiva, donde no estamos implicados en las negociaciones, sí que vemos que el sector ha hecho una apuesta muy importante, ¿no? por la igualdad y por la diversidad. Esta apuesta se traduce en una serie de planes, ¿no? Que pueden estar registrados, ¿no? Pero están en un proceso de avance importante. Se ha invertido muchísimo en formación y se ha invertido muchísimo en intentar atraer el talento femenino, pero lamentablemente, a pesar de todo esto, como decíamos antes, bueno, pues está estancado, ¿no? No somos capaces de atraer talento femenino y seguramente de eso pues vamos a aprender mucho en la mesa que viene a continuación, ¿no? Pero también hemos querido preguntar por la diversidad, ¿no? Y si la igualdad era un reto, pues la diversidad, que es una hipersegmentación, ¿no? de la igualdad, bueno, pues es todavía, vamos un poquito por detrás, solamente el 44% de las compañías tiene planes de diversidad. Y cuando hemos preguntado sobre los principales ejes, ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones en materia de diversidad? Pues el más importante en el sector, más allá del género, que ya lo hemos cubierto, es el tema generacional, ¿no? Estamos viendo ese reemplazo generacional y esa coexistencia de perfiles muy veteranos con perfiles más jóvenes y que a veces pues suponen un reto a nivel operativo. En segundo lugar, con un impacto medio, el sector destaca la discapacidad y en tercer lugar, quizá con menos intensidad, parece que es un menor reto que los otros dos, es el nivel educativo, ¿no? La coexistencia de distintos niveles educativos a lo largo y ancho de la organización. Bueno, pues en resumen, desde luego nuestra experiencia como Forética es que es un sector envidiable, no os podéis imaginar cómo están otros sectores, no os podéis imaginar. La verdad es que da gusto venir todos los años, ¿no? O cada 2 años a la Fundación CEMA a presentar estos resultados porque realmente, a pesar de que tenemos retos notables y notorios, yo creo que el nivel de desempeño es tremendamente alto, el nivel de compromiso de las empresas, de los trabajadores y de los grupos de interés es encomiable y yo creo que tenemos mucho futuro por delante y como hemos visto hoy, pues muchas de las tendencias a futuro pues yo creo que pueden ser muy beneficiosas para el sector. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos dentro de 2 años. Gracias. Me quedo un poquito, me voy a quitar el micrófono. Así reciclamos, más circular. Hacemos un descansito, una transición, después de esta charla magistral que nos ha dado Jaime. Nos vamos sentando. Así en frío. Sí, no, frío no. Está el micro, Vale. Estaba tomando notas de la charla de Jaime tan interesante. Bueno, muy buenos días a todos. No, yo creo que el mío funciona. Ah, ¿qué tienes tú ya? ¿Funciona? Perfecto, se oye bien. Intentaré no tocarlo mucho para no... Bueno, muy buenos días a todos, encantada de saludaros y muy buenos días también a los que nos estáis viendo a través de vuestras pantallas online. Entonces vamos a presentar esta primera mesa de debate que hace el sector. No quería antes de presentarlo darle las gracias a Jaime por la interesantísima charla que nos ha comentado. Y lo primero que quiero hacer, pues presentaros, como os han dicho antes, yo soy Mariela Martín, soy técnico de Medio Ambiente de la Fundación y tengo el placer de presentar esta primera mesa de debate junto con mis compañeras, en este caso con Carmen Roncero, ¿verdad? Ángela Conde, María Ángeles Lozano, que está por allí, Beatriz Pereira y Álvara Valle. Carmen Roncero es directora de Supply Chain de España de Votorantim Cimentos. Alba Valle, jefa de canteras, ¿sí? Beatriz Pereira, técnico corporativo de créditos de la Fast Holding. Y María Ángeles Lozano, técnico laboratorio de la Fábrica El Alto y delegada de Medio Ambiente y Comisiones. Y me he dejado los nervios del directo. Ángela Conde, técnico de laboratorio de la Fábrica de Castillejo de CEMEX España.
CEMES de representante de UGT. Bueno, como hemos visto, a lo largo de lo que nos hemos visto en la presentación de este estudio, el porcentaje de presencia femenina, el porcentaje de mujeres en el sector, pues se encuentra estancado. Contamos tan solamente en la actualidad con un 12,8%, si bien en algunos grupos este porcentaje es mayor y llega al 17%, en la media de todo el sector es muy bajo y además llevamos desde lo que estábamos comentando, ¿verdad, Carmen? Desde el año 2016 con unos porcentajes que han ido fluctuando en torno a un 12, 13, 11,5. Luego está claro que, dado que según la última encuesta de población activa, el 46,3% de la población activa son mujeres y al sector cementero está llegando un porcentaje tan pequeño, está claro que tenemos un problema. Y en esto pues vamos a contribuir con esta primera mesa, que es puntera, no lo habíamos hecho hasta ahora, a ver qué podemos sacar, qué podemos identificar, sobre qué podemos trabajar. Y entonces les hemos pedido ayuda a las compañeras para esta mesa de debate porque es necesario fomentar este talento femenino. Las empresas más diversas son más rentables y tienen un crecimiento más sostenido e innovador, es clave. Necesitamos incorporar este talento. Es necesario visibilizar este excelente talento femenino que hay en el sector, ¿verdad? Que contamos y debatir pues, cuáles pueden ser las causas que están haciendo que no estén llegando las mujeres a nuestro sector. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, para ello, comenzamos con una pregunta, ¿verdad? Venga. Y con la idea de visibilizar, pues que hay algunas mujeres, pues ¿cómo ha sido vuestra integración en la industria cementera? ¿Os habéis encontrado en un sector tan masculinizado? Cuando habéis entrado, ¿os habéis encontrado alguna barrera, algún obstáculo a lo largo de vuestra carrera en el sector? Comenzamos con Carmen. Venga, empiezo yo que tengo el micrófono. Buenos días y bueno, pues la verdad es que yo toda mi vida he estado en entornos masculinos, en entorno industrial y en entornos masculinos, ¿no? Incluso la carrera también era una carrera técnica donde había pues muchos hombres, ¿no? Y más entonces, ¿no? Bueno, mi incorporación en Votorantim la verdad es que fue directamente en el equipo directivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que eso he tenido una acogida excepcional por parte de todos mis compañeros, ¿no? Tú hablabas, Mariela, de cuáles son las dificultades. Sí, ¿qué barreras os habéis encontrado? Efectivamente, yo creo que la barrera que yo personalmente me he encontrado es la misma, creo yo, que casi todas las personas, casi todas las mujeres que estamos aquí nos hemos encontrado, ¿no? Que es el tema de la conciliación, es decir, el organizar una casa, ¿no? En mi puesto de trabajo, con muchos desplazamientos, con muchos viajes a las fábricas, a los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso exige tener bien organizada la casa, yo qué sé, desde las extraescolares de los niños a cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, es un poco tópico, pero el tema de la conciliación es una de las principales barreras, ¿no? Por otra parte, bueno, pues tú dices, en el ambiente laboral en Votorantim, yo decía antes, todos mis compañeros del comité de dirección, bueno, pues la acogida ha sido excepcional y haciéndome la vida más fácil, ¿no? Bueno, si te parece, puedo contar una anécdota, ¿no? Que en uno de los primeros comités de dirección que estábamos, ¿no? Pues ya un compañero, ¿no? Y dice, bueno, soy la única chica, ¿no? Por si no lo sabíais. Llega un compañero y dice, ay, Carmen, ¿por qué no preparas unos cafés así para todos, ¿no? Y de esto que yo me quedo así como un poco diciendo, uy, pues sorprendida y demás, ¿no? Enseguida un compañero, otro, dijo, venga Carmen, no te preocupes, lo preparamos entre los dos y tal, y efectivamente, bueno, yo creo que esto es una anécdota, a lo mejor ilustrativa, ¿no? Hoy, 10 años después, yo estoy completamente segura que no se produce eso, pero bueno, quería dejarlo aquí un poco como decía el compañero, haciendo memoria y haciendo historia. Sí, muchas gracias, Carmen. Ángela. A ver, la vivencia de las nuevas generaciones. Sí. Buenos días a todos. Sí. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, yo llevo poco tiempo en el sector cementero, solo llevo 4 años. He estado anteriormente en otras empresas totalmente diferentes. Y es verdad que en la fábrica en la que yo me encuentro hay mucho más hombre. Eso es así. Mi incorporación fue, la verdad es que muy buena. No me sentí diferente. De hecho, en algunos momentos y con ciertas personas me sentí sobreprotegida, que te puede gustar más o menos, pero me sentí así.
Pero yo sí que me encontré una barrera importante cuando fui madre. Entonces, al ser madre y pedir la conciliación, ahí sí que obtuve cierta resistencia por parte de la empresa, que también quiero pensar que fui la primera en pedirlo, entonces puede que no estuvieran tan acostumbrados. Y bueno, pues al final, después de todo, de muchos meses, me la concedieron y quiero pensar que después de todo, aunque yo lo pasé mal ese tiempo, abrí puertas para el resto de mis compañeros, que doy fe que 2 compañeras mías lo han tenido mucho más fácil o que las cosas se han hecho como se tenían que hacer. Entonces, esa es la gran barrera que yo también veo que todavía tenemos. Sí, según los datos del Ministerio de Igualdad, un 95% de las mujeres son las que se acogen a medidas de conciliación, reducción de jornada y demás, frente a un 5% de los hombres. A ver, alguien tiene que hacerlo. En una pareja o en un matrimonio o es el hombre o la mujer. Desafortunadamente, este hecho se sigue produciendo, sí. Sí, en el estudio, como ha comentado, que no había hecho yo referencia, en el diagnóstico que hicimos, en los datos del sector cementero, el porcentaje de mujeres que se coge reducción de jornada es un 91% frente al 95%, luego estamos en la línea, sí. Sí. Así que eso es todo. Las barreras, sí. Bueno, buenos días a todos, encantada de estar aquí y bueno, por seguir con las nuevas generaciones, pues creo que de la mesa que estamos aquí soy de las últimas en llegar tanto al sector laboral como al cementero y seguramente gracias a lo que otras profesionales como Carmen o las que estamos aquí, pues yo lo he tenido más fácil y yo puedo decir que solo me han dado facilidades y oportunidades en el sector. El primer contacto que tuve fue nada más terminar la universidad con una beca en otra empresa distinta a CEMES, que es en la que ahora estoy. Y bueno, desde mi experiencia puedo decir que como ingeniero de minas sí que, aparte de en el sector, en el puesto se encuentran muy pocas mujeres. También se puede deber a que el problema no viene solo por la integración por parte de las empresas, sino que al ser una carrera técnica, pues como bien ha dicho Carmen, hay menos mujeres que se atreven a lo mejor a optar a este puesto. Sí. Entonces, nada, yo por el momento, lo que os comento, he tenido muchas oportunidades y me siento totalmente apoyada en mi empresa por mis responsables y por mis compañeros. Y pensando un poco en el día a día, tampoco veo como mando desde mi puesto que haber sufrido alguna actitud o alguna situación en la que por ser mujer alguien se haya negado a hacer algo. Eso les sale natural, seamos hombres y mujeres. Así que nada, creo que el sector, por lo menos lo que yo he vivido, trabaja en la integración tanto de la mujer como de la diversidad y que va por un buen camino. Muchas gracias. Beatriz. Buenos días. Yo me incorporé en una empresa, no era la FAR, era de hormigón y áridos, entré en el 99. Y en las oficinas éramos todas mujeres, no teníamos ningún problema. Posteriormente me trasladaron a la Gravera. Ahí ya hubo cambios, porque estaba yo sola de mujer, tenía 24 años, entonces cuando me trasladaron, y empecé a trabajar con camioneros, que estaban acostumbrados a trabajar con hombres. El responsable que en ese momento les dirigía para ir a cargar o para saber a qué obra tenían que ir, era un hombre que tenía unos 50 años y de repente se encuentran que la persona que se lo indica es una mujer con 24. Sí. Fue complicado. Creo, tal y como nos comenta la compañera, hoy en día eso no sucede, pero en ese momento sí fue difícil. Y sentí un poco de discriminación. Tuve que escuchar comentarios desagradables. Es verdad que no por todos, porque al final no podemos tampoco decir que todo el mundo es igual. Pero sí te sientes un poco pequeñita en ese mundo que era un mundo de hombres. Y además con juventud.
Y sobre todo que era muy Que ahora ya joven. tendrías otros recursos, sí. Entonces, es verdad que poco a poco fueron cambiando las cosas, gracias al trabajo y a demostrar que el trabajo salía, pudieron ver que daba igual que fuera una mujer, que fuera un hombre, que lo que había que hacer era un buen trabajo. Y a partir de ahí es verdad que ya se incorporaron otras mujeres a la gravera, tanto en báscula como camioneras, y las cosas cambiaron. Ya luego nos compraron la FAR y yo he estado en oficinas y no he tenido ningún problema, ni tanto con mi reducción de jornada por los niños, ni... El principio sí fue duro, ahora mismo no. Sí, los comienzos hace unos cuantos años era así. Yo auditaba sector de la construcción con 23, 24 años, que llegara una auditora, mujer, joven, comprendo lo que dices, era a veces complicado, sí. Sí. Muchas gracias. María Ángeles. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Yo entré también jovencita en Cementos Portland, en la fábrica del Alto. Entré como adjunta al técnico de prevención en el 2006, llevo ya 16 añitos. Me encontré, además de una plantilla muy masculinizada, también de bastante edad avanzada. Y luego encima, pues como mando la plantilla, pues bueno, a ver, en general yo me encontraba muy bien. Para mí, en todo caso, pues era una forma de superarme, ¿no? Sí, yo tenía mis miedos, obviamente, pero bueno, no se me dio mal. Trabajé mucho, me centré pues, en sacar lo que tenía que hacer, estar a disposición de todo el que me necesitara. Vivimos mucho movimiento en el tema de la prevención. Estuvimos pues, implantando OSAs, muchos movimientos organizativos, que fue un poco también un poco caótico, ¿no? Los directores no sabían realmente, o sea, pasamos yo de ser adjunta al técnico de prevención a ser el técnico de la fábrica. Ellos no entendían ese cambio. Y hubo también un poco de conflicto con el que fue anteriormente el técnico de prevención, que ahora pasaba a ser del servicio de prevención. Ahí tuve mis momentos bastante complicados, porque no nos entendíamos. Yo tenía mi visión de la prevención, él tenía la suya. Y bueno, pues llegamos, bueno, primero tuve mis 2 hijos. Prácticamente solo me cogí lo que era Sí. Con La baja maternal. La baja es que maternal. lo revivo y... No te preocupes. O sea, las bajas fueron las de maternidad prácticamente. Yo estaba, vamos, además tuvimos un montón de obras y yo estaba ahí a pie de tajo, con un bombo enorme que todo el mundo me decía, chica, ¿dónde vas? ¿No? Pero pues, lo di todo. Y en 2013 pues hubo un ERE y sabía perfectamente que era yo la que sobraba. ¿Por qué? Pues porque hay, y más en plantillas que son todo hombres, los mandos sobre todo, y confían en lo que conocen. Y además es como una especie de corporativismo, ¿no? Entonces, Son los llamados sesgos. Exacto. A veces. Luego, si lo que llega de ti más arriba es de la voz de la persona que tiene un interés en mantener su empleo, pues lógicamente la que sobra eres tú. Pero bueno, yo lo tenía claro. A mí lo que me importaba era trabajar, seguir adelante. Había aprendido mucho ahí y si tenía que salir, pues salía. Y bueno, pues cuando ya vi que estaba ahí, ¿no? Pues me llamaron y me dijeron, a ver, tienes 2 opciones. Te puedes ir a Navarra, de técnico de prevención, seguir tu carrera profesional, ¿no? Porque sería por un lado. O te quedas en el laboratorio como si fuera el último mono, por decirlo de alguna manera. O sea, y dije, pues me quedo en la fábrica, porque además a mí me encantaba. El ambiente, con la gente, vamos, allí hay magníficas personas, me trataron muy bien. Y dije, es que no necesito o sea, yo estudié para tener un trabajo en el que sentirme a gusto y sobre todo tener una familia y tener mis comodidades, ¿no? Y luego pues, soy hija única, los nietos son únicos, por decirlo de alguna manera, porque mi marido tiene una hermana, y yo necesitaba mantenerme con mi familia, ¿vale? Para mí eso era lo importante.
Y luego, además, el horario que yo tenía, que era de 7 a 3, pues bueno, me supuso que tenía que entrar a turno. A veces me ha tocado trabajar por las tardes, los fines de semana, son 2 de cada 3 me toca, pero me adapté muy bien, era otra fase, ¿no? Además coincidió con que mi padre había fallecido, entonces como que mis prioridades eran otras. Yo necesitaba sentirme bien conmigo misma. Y el recibimiento fue un poquito tenso, por diversas cuestiones. Al final siempre hay un poco egoísmo, ¿no? De a ver esta que viene, cuando a lo mejor podría haber estado otra persona o bueno, cosas varias. Pero al final, pues también con mucho trabajo, estando para todo el que me necesitara, pues al final hemos hecho equipo. Y con mi mando, que también me acuerdo, además se me quedó grabado, como que me vino a decir que no tenía suficiente formación para ir al laboratorio. Y yo, joder, pues tengo una licenciatura en ciencias, tengo un máster en gestión integrada que incluye calidad. Y yo, joder, ¿qué tendré que hacer, no, yo en el laboratorio para que no tenga esa formación? Y al final, joder, pues es que sí, al final lo que tenía que hacer era coger una pala, coger el clinker. Pues si tengo que bajarme y coger el clinker, pues ¿sabes? No tengo ningún problema. Cuando se me necesitó en el laboratorio químico, estuve ahí. Cuando se me necesitó en rayos X, también estuve ahí. Entonces, he demostrado que no por ser mujer, pues no soy capaz de desarrollar el trabajo que haga falta. No, exactamente. Creo que lo que hay que vencer son los llamados sesgos. Sí que nos encontramos con sesgos que son atajos mentales para definir una situación y en algunas ocasiones pues, tenemos sesgos de afinidad que nos hacen rodearnos de personas que son más similares a nosotros con los que nos sentimos más seguros. Y eso es uno de los problemas que tenemos que vencer, pero hombres y mujeres incluso, porque uno de los problemas que tiene el sector es el rechazo de las propias mujeres a solicitar, a quedarse a trabajar en la industria cementera. No, cuando hicimos el diagnóstico en 2021, una de las barreras que nos encontramos, aparte de las anécdotas y las vivencias que nos habéis comentado, es eso, el rechazo de las propias mujeres a querer trabajar en sectores tan masculinizados y la invisibilidad de lo que resulta la invisibilidad del sector para la mujer. Y nos encontramos, pues eso, lo que comentabas tú. Perdonad que bebo un poquito de agua. Nos encontramos como los perfiles que demanda el sector no llegan mujeres a los procesos de selección. Tenemos un caso claro. Según datos de la OCDE, a los 15 años, 1 de cada 20 niñas elige carreras de ciencias, frente a 1 de cada 5. Tenemos una serie de barreras que entre todos tenemos que ir venciendo. Perdonad. Bueno, muy interesante todo lo que nos habéis contado. Desde vuestra experiencia y vistas estas barreras, estos problemas, estos porcentajes tan bajos que nos encontramos, porque no solo tenemos el porcentaje bajo, tenemos un 12,8% de mujeres en el sector, pero sí que nos encontramos en el estudio que hemos realizado, tenemos un perfil de las mujeres trabajadoras del sector, un 35,5% de las mujeres que cuentan con estudios superiores frente a un 23,2%. Y aparte, además, nos encontramos como en determinados puestos, esta brecha de género es aún mayor. En operarios, en alta dirección, nos encontramos solamente con un 10% de presencia femenina. Sí que hay un porcentaje más alto, en este caso un 20%, perdonad, en lo que serían técnicos de laboratorio, técnicos de recursos humanos, donde hay un porcentaje algo mejor. Luego está claro que tenemos que trabajar, que tenemos mucha tarea por hacer. Desde vuestra experiencia, os animo a que consideréis, si me pasáis el micro, si queréis seguimos haciendo el turno. ¿Qué acciones consideráis? Sí, ¿qué acciones consideráis que pueden ser más necesarias para, en base a estos datos que yo os he ido desgranando, que os he ido comentando, para incorporar un mayor talento femenino y también para que conseguir esas mujeres haya una mayor promoción dentro del sector? Pues es muy interesante lo que dices, Mariela, porque efectivamente en Votorantim tenemos dentro de los objetivos de sostenibilidad que se han puesto aquí, incrementar el porcentaje de mujeres en posiciones líderes dentro de la organización. Y no es fácil, lo ha dicho antes Jaime, ¿no? Que no somos una industria atractiva para las mujeres, nos lo contaba María Ángeles.
Las mujeres tenemos otra manera de sentir y tenemos otras prioridades, ¿no? Y por lo que sea, pues esa atracción no llega a las chicas jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues jornadas como esta, donde se visibilice la posición de la mujer en la industria, yo creo que ayudan, ¿no? En Votorantim, pues hace muy poco, hace 3 semanas o así, hemos realizado una iniciativa que yo personalmente considero que es muy bonita y muy interesante en un instituto, en los institutos del Bierzo, donde está una de nuestras principales fábricas, Toral de los Vados, pues 4 compañeras en posiciones líderes técnicas, ¿no? Pues han ido a contar su experiencia, a contar en lo que trabajan, ¿no? Y a decir pues que tenemos una fábrica que es una posibilidad de trabajo real, pero es una posibilidad de trabajo real para carreras técnicas, ingenierías mecánicas, técnicas. Hablábamos antes un poco entre todas, ¿no? Que bueno, pues que química a lo mejor tiene un poco de atractivo, pero que ya luego mecánica, electrónica, sí, FPs, de esto, ni ni ingenierías, ni FPs, ni nada, pues no resultan atractivos. Entonces, yo creo que es necesario acercar eso a la sociedad, ¿no? Es absolutamente necesario y, bueno, pues liderar con el ejemplo, dar visibilidad y, bueno, y desde luego trabajar juntos, hombres y mujeres, para conseguirlo. Totalmente. Sí, es uno de los problemas. Nos comentaba, cuando estábamos probando esta jornada, nos comentaban en un caso concreto una fábrica que se había ofrecido a 2 becas a 2 chicas que estaban cursando FP y se les había ofrecido trabajar, estuvieron haciendo la beca y se les ofreció, cuando finalizó la beca, continuar y no quisieron continuar. No sé si por estos sesgos que comentamos, por algo que tenemos que identificar y conseguir vencer, no resulta atractivo el sector. Mira, si me permites, sí. A raíz de lo que comentas de los sesgos, algunas otras de las acciones que estamos haciendo pues son también pues temas de formación, ¿no? Porque efectivamente incluso las propias mujeres, ¿no? Tenemos sesgos en la percepción totalmente. Y bueno, pues prejuicios que se llamaban, ¿no? Entonces es absolutamente necesario pues romper con esos estereotipos y decir que es posible y trabajar en las organizaciones, desde luego desde todas las posiciones donde tenemos puestos de responsabilidad, tenemos que impulsar eso para... Romper esos sesgos son fundamentales. Sí. Pues yo pensando en esta pregunta, porque claro, intentas centrarte en el hoy, pero al final tienes que ir hacia atrás. ¿Qué es lo que está pasando, no? Yo creo que es también un problema cultural. O sea, nuestra sociedad, y lo que hablaba ella, los estereotipos. O sea, al final, los chicos jóvenes, creo que las mujeres tienden a una serie de formaciones, de profesiones, y los hombres a otra. Y eso creo que es un tema cultural, es un tema de nuestra sociedad, que eso no es tan fácil cambiarlo. No. Entonces creo que por ahí es el problema. El por qué las mujeres tienden, yo creo también, a cursar carreras superiores. Yo soy ingeniera química y tengo 2 máster y estoy haciendo un trabajo de técnico de laboratorio, que a mí no me importa, porque no me importa, evidentemente, pero al final creo que nosotras pensamos que haciendo una carrera superior vamos a optar a muchas más posibilidades. Y al final dices, bueno, sí, puedo escoger esto, pero oye, si puedo llegar a esto, entonces al final... Esos sesgos mentales. Yo creo que es eso, que es porque nosotras estudiamos más carreras superiores y hay hombres que si lo tienen muy claro, pues prefieren estudiar una profesión. ¿Que eso debería cambiar? Tenemos que romperlo. Sí, evidentemente. Yo creo que sí. Es el primer paso, o sea, el simple que... Muchas gracias. Bueno, pues yo continuando un poco con lo que han comentado ellas, desde mi punto de vista, yo ahora pienso y cuando uno está en la universidad al final no conoce en realidad el mercado laboral ni los sectores. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo había hecho prácticas de carrera en una empresa de mi zona que pertenece al sector minero, es una zona minera. Y bueno, yo conocía eso desde mi ámbito personal, porque mis padres trabajan en ese sector y demás. Y luego, como ya he comentado, salí de la universidad, me dieron
esta beca en otra empresa del sector cementero y ahí de verdad vi la posibilidad de desarrollo personal que tenía, las condiciones de trabajo que ofrece el sector, porque Exacto. son buenas condiciones y hoy en día es muy complicado encontrar un buen trabajo. Y entonces, por parte de las empresas, creo que lo que tienen que dar es esa visibilidad y un poco lo que decía Carmen, dar visibilidad también del talento femenino que hay en este momento en las empresas y que otras mujeres, pues pensando en mí, que solo hace 4 años que he salido de la universidad, pues que vean que hay posibilidad y que no hay barrera, que al final yo creo que las barreras también nos las ponemos un poco nosotras. Porque, por ejemplo, yo, y hablo de mí por mi experiencia propia, yo tenía claro que quería estar en cantera y que iba a hacer todo lo posible para conseguirlo. Pero yo lo tenía claro. También otras compañeras pues no se veían en ese puesto. Y eso es un poco por el tema social, que es así. Así es, muchas gracias. Coincido con mis compañeras en el tema de la visibilidad. Socialmente es visibilidad. Sobre todo tendríamos que centrarnos en los colegios, en institutos, porque yo ahora que tengo un hijo que tiene 14 años, 15, que tienen que empezar a decidir qué van a estudiar, ahí es donde habría que poner el foco, enseñar, mostrar qué es este mundo, preguntarles a ellos, contándole experiencias del sector, mandarían un currículum, harían una carrera para entrar en el mundo del cemento y que den su visión, que a lo mejor abriría también la visión que tenemos desde dentro. Y dentro de las empresas yo creo que se tendría que poner el foco en esos puestos en los que mayoritariamente hay hombres o hay solo hombres, sí. para optar por la discriminación positiva en pos de la mujer, ¿no? Y durante un tiempo, por lo menos, porque hay puestos en los que es verdad que si te vas a las fábricas siguen siendo mayoritariamente masculinos. Sí. Entonces, hay que poner un poco el foco en ese punto también. Sí, tristemente tenemos solo una directora de fábrica, lo comentaba, yo creo que lo comentaba Sonia, no sé si lo comentáis al principio, pero tenemos los puestos directivos, o sea, los puestos son en alta dirección, el porcentaje es muy bajo. Sí, muchas gracias. Nada. Bueno, pues aparte del tema de fomentar en los colegios que las niñas le pierdan un poco el miedo, ¿no?, a las matemáticas, que sí. Es donde más al final van a tirar, o a profesiones que suelen ser masculinas. El tema es que a lo mejor vamos un poco tarde. Ahora lo miro yo hacia atrás, ¿no? Yo estudié ciencias ambientales porque en su momento, cuando terminaba el instituto, decían que iba a haber un montón de trabajo en medio ambiente y claro, pues que cuando llegas al trabajo está ya todo ocupado, ¿no? Entonces pues te tienes que buscar la vida. Pues, ¿qué es lo que está en auge en ese momento? Pues venga, prevención. Y pues, al final la vida te va llevando un poco a algún sitio. Nunca sabes muy bien dónde vas a llegar. Pero al final lo que tienes que sacar es, pues, oye, tú tienes que tener las ideas claras, que lo que hagas te guste. Estudia lo que te venga bien y las que de verdad quieran dedicarse a esto, ayudarlas todo lo posible. Darles becas, oportunidades y cuidarlas mucho y escucharlas mucho. Porque muchas veces pues también nos callamos muchas cosas. Sí. ¿No? Nos sentimos muchas veces solas. Y luego, también un poco hablando del tema de antes, el tema de el pedir las reducciones de jornada. Yo en mi caso, mi marido se pidió una reducción de jornada y le miraron fatal. Y fue el primero que salió en cuanto hubo una oportunidad. Entonces, lo que hay que fomentar es que también entre los hombres se atrevan también a reclamar esos derechos, que disfruten también de sus hijos, que también, oye, pues esa corresponsabilidad que ahora está tan de moda, pues que sea real. Tan necesaria.
necesitamos políticas Es para que las mujeres lleguemos más arriba, necesitamos a alguien al lado o un muy buen sueldo para que nos críen a los niños o no limpie la casa o haga lo que tengan que hacer. Tenemos mucho trabajo a nivel, pero todos, Estado, todos, a nivel de corresponsabilidad, sobre todo a nivel de medidas de conciliación. Eso es. Y sobre todo la pena es que no se visibilicen lo que serían las fortalezas de este sector. Es un sector que hablamos con un empleo estable, más del 95%, el último dato, que facilitaban, y con un salario bruto medio anual por encima de otros muchos sectores. Y es una pena... Bueno, eso ha bajado un poquito, por lo menos en empresa. Es una pena que no consigamos visibilizar eso y atraer talento femenino. Muchas gracias. Y ya si queréis, por de tiempo vamos bien. Sí, como conclusión, si queréis al debate, si queréis aportar, digamos, una idea, una frase que pueda resumir lo que sería la mesa, la situación, os dejo libertad. Bueno, resumir en una frase todos los sentimientos que hemos puesto aquí todas no es fácil, pero bueno, yo creo que Beatriz decía llegamos tarde, Aniceto decía ya estamos haciendo. Si consolido todo eso, pues a mí lo que me da es que bueno, pues que hay mucho por hacer, porque hay mucho por hacer, pero que estamos en el buen camino, que ya hemos empezado a hacerlo, ¿no? Entonces dicen en mi tierra que más vale tarde que nunca, ¿no? Y para mí eso es muy importante. Entonces, bueno, para mí ese sería el resumen, que hay que seguir impulsando, sobre todo las posiciones que tenemos responsabilidad y que tenemos capacidad. Hay que dar oportunidades, hay que dar promoción, hay que dar selección a las mujeres. Hay que hacer las cosas que hay que hacer, decía Alba, que en la cantera, por ejemplo, yo creo que Votorantim es el ejemplo del sector y de la sociedad y de la industria, ¿no? Hemos tomado conciencia de esta necesidad. Esto es un hecho, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros no teníamos canteras, Alba, donde hubiera mujeres. Nunca había trabajado una mujer. Entonces no teníamos las instalaciones preparadas para eso. Afortunadamente ya están todas las instalaciones en marcha para poder acoger a cualquier mujer en cualquier posición, ¿no? Lo comentaba antes Beatriz, ¿no? El mundo del transporte, ¿no? Que es mi área de responsabilidad. Es un mundo pues muy masculino. Pues hay que romper estereotipos. Una conductora de hormigonera, sí, una conductora. Es decir, tenemos que impulsar, tenemos que forzar hacia romper eso y para avanzar, porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, nosotras mismas y nosotros, todos los hombres y todas las mujeres que trabajamos en el sector, efectivamente, todos juntos, tenemos que impulsar en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos bastante lejos también. Una cosa sí que tengo que decir es que ayudar a las mujeres, evidentemente, pero desde mi punto de vista creo que somos muy valiosas y a mí me gusta que nos tengan ese valor. No por ser mujer me lo pongan más fácil, sino porque lo valgo. Eso creo que también es importante. ¿Y cómo lo definiría? Es que yo lo dejaría como la barra del ordenador que está progresando o en progreso. Más o menos así. Que todavía nos queda mucho, pero poco a poco. Bueno, pues yo diría que somos pocas por el momento, pero que somos perseverantes y con el trabajo del día a día y el esfuerzo estamos demostrando que de sobra valemos, igual que el resto de compañeros, y esto hay que normalizarlo. Tanto, o sea, no hablar de hombres y mujeres, sino hablar de profesionales y tanto dentro del sector como de las empresas y demás, que pues un poco lo mismo, que se abogue por la mujer, pero con normalidad, que se miren los currículos por la profesionalidad y no por el sesgo de ser hombre y mujer. Y nada, en mi caso vuelvo a decir que he tenido numerosas oportunidades. La primera oportunidad en cantera fue dentro del sector y un año después Cemex me pone a mí en ese puesto como responsable de la cantera, o sea que puedo decir que vamos por muy buen camino, yo creo. Muchas gracias.
la igualdad es prosperidad para todos. Entonces, todos tenemos que poner el foco, todos, tanto mujeres como hombres, para que la igualdad llegue a ser realmente lo que dice la palabra igualdad. Hemos avanzado porque es verdad que en el sector, si ves, sobre todo yo, por ejemplo, que he contado lo que viví, ahora sería impensable. Entonces, hemos avanzado, pero no hay que perder, no hay que dejar de mirar esa meta que tenemos, a donde tenemos que llegar. Gracias. Muchas gracias. Nada, nosotras 5 somos un ejemplo, pero hay más. Muchas más. Y cada vez pues tienen que ser más, y eso pues irá abriendo camino a las futuras generaciones. Ahora mismo en mi fábrica está habiendo un cambio generacional, y si no se dan prisa, como el trabajo, o sea, los contratos suelen ser indefinidos, ¿no? Gracias a Dios, y que siga así. Pueden perder una oportunidad en buscar, tienen que publicitarse y buscar donde haya, darles la oportunidad, y así pues seguiremos haciendo el camino. Muchas gracias. Sí, está clave. Necesitamos visibilizar el sector, necesitamos integrar a más mujeres en procesos de selección, en formación, en promoción, y esto lo tenemos que conseguir entre todos. No podemos, necesitamos la implicación de todos, de la sociedad, de empresas, sindicatos, todos, para revertir este proceso. El sector está, ahora mismo hay muchas oportunidades, tenemos un gran potencial de futuro de incorporar este talento femenino, y lo que tú comentabas, en la edad media, según el estudio, el diagnóstico que hicimos, se sitúa en torno al 50% de la plantilla tiene una edad media de 46 años, hay oportunidad de incorporar más talento femenino, aprovechar estas circunstancias de reemplazo. Tenemos un marco legal y digamos de concienciación social que impulsa esta igualdad de género. Esta primera mesa, este análisis del porcentaje de mujeres del sector se venía realizando hace tiempo, pero mira, hemos abierto camino, hemos formado esta mesa, hemos puesto digamos, sobre la mesa qué problemas, sobre qué podemos trabajar, y tenemos que visibilizar. El 70% de nuestras fábricas están en entornos con menos de 12.000 habitantes, en zonas rurales, donde las oportunidades de empleo no son las mismas que en grandes ciudades. Hay que aprovechar esto que ofrece el sector, esta contratación, todo, y tenemos la posibilidad ya desde la Fundación CEMA, lo que ofrece la Fundación CEMA, de colaborar con centros de formación profesional. Nos instamos nosotros también a desde nuestra parte poner nuestro granito de arena para trabajar en todos estos procesos. Estamos llevando a cabo y queremos llevar a cabo procesos para llegar a lo que serían centros de FP, institutos, para visibilizar el sector, para llegar a estos niños y niñas en igualdad y conseguir que accedan de una mayor forma. Es necesario revertir la tendencia que tenemos, es necesario, imprescindible, fundamental, y vencer estereotipos. Las empresas más diversas tienen mejores resultados y más sostenidos en el tiempo. Es fundamental que incorporemos el talento femenino. Y ya no me queda más, yo creo que vamos bien de hora, ¿no? Vamos, perfecto, lo hemos clavado. No vamos a extendernos. Dar las gracias a todos los ponentes que habéis intervenido en la primera mesa, a todos los que habéis venido de viaje, a todos, a Jaime que se ha tenido que ausentar, y gracias a todas vosotras, porque no era fácil, ¿verdad? El sentarnos aquí a hablar no es lo que soléis hacer muchas de vosotras, hablar en público, y si además piensas que te están grabando, te están viendo, te condiciona más, pero es un granito de arena en todo este trabajo que tenemos que hacer. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora nos merecemos el vino español. Disculpad a los que están desde fuera.